Muy buenas tardes, esta es la sesión número 20 para el programa de atención en matemáticas financieras. Soy prestador de servicios sociales de Costa Cambral. Ok, continuamos con el bloque 2, sucesiones y series. Estamos con el tema 2.2 de la sucesión geométrica. Entonces, una sucesión geométrica es aquella en la que se cumple que el cociente entre dos términos consecutivos, es decir, el de mayor posición entre el de menor posición, es siempre igual. A partir del segundo término, podemos conocer el valor de cualquiera de ellos multiplicando una cantidad fija R llamada razón a la anterior. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Que nos está diciendo que para que esta sucesión sea geométrica, se debe de cumplir de que el cociente, es decir, este numerito que vemos aquí repetida, y que al multiplicar eh, el valor, cualquiera de los valores anterior por ese numerito nos va a dar el posterior. Ok, por ejemplo, si multiplicamos el 2 por el 6, nos da 12. El 2 por el 12, 24. El 2 por el 24, 48. Y el 2 por el 48, 96. Entonces, esta regla se está cumpliendo. Nos está diciendo que se debe de cumplir que al multiplicar cualquiera de los valores, es decir, por ejemplo, bueno, el valor constante o la cantidad fija R, la cual también la conocemos como razón, al multiplicar esa razón por un valor anterior nos va a dar el valor posterior, que es lo que les estaba mencionando. La constante o también llamada razón es 2, el valor anterior es 6, al multiplicar esto nos da el posterior que es 12. Ahora el 12 se vuelve el valor anterior y la constante permanece. Entonces 2 por el valor anterior que es 12 nos da 24. Y así sucesivamente. 24 se vuelve el valor anterior y así hasta ir avanzando hasta llegar a completar hasta la posición que nosotros queramos llegar. Bien, cabe mencionar igual que, bueno, no está aquí escrito, pero también es una reglita, que para que nosotros estemos seguros, al menos deben de haber 4 términos, para que nosotros podamos corroborar de que el valor es constante y de que se cumple esta regla y por lo tanto estemos tratando una sucesión geométrica. Ok, entonces acá tenemos un ejemplo base de la sucesión geométrica, en el cual existe una fórmula para encontrar el valor de un término. Si se dan cuenta ustedes, si se recuerdan, igual en la sucesión aritmética teníamos dos formulitas, una para encontrar el valor de un término igual y la suma de los primeros n términos. Entonces aquí pasa algo similar, nada más que la fórmula cambia un poco, porque si se dan cuenta, en la sucesión aritmética, los valores no eran multiplicados por una razón, sino que eran sumados por una razón. O sea, al valor anterior le sumamos el valor de la razón y obteníamos el valor posterior y así sucesivamente. Pero acá como estamos multiplicando, por lo tanto, la fórmula cambia un poco. Entonces, vamos a considerar esta sucesión 4, 12, 36, 108, 324 y 972. ¿Por qué no es una sucesión aritmética? Fácil, porque no hay un valor constante que al sumarlo por ese valor constante nos dé el valor anterior. Porque, por ejemplo, aquí la diferencia entre 4 y 12 es de 8, pero acá la diferencia entre 12 y 36 no es 8. Y así sucesivamente el valor va cambiando, por lo tanto no es un valor constante. Pero si decimos que la razón es de 3, porque en la sucesión geométrica lo que hacemos no es una suma, sino una multiplicación, entonces ahí sí se cumple, porque al nosotros multiplicar ese valor anterior por la razón, que era lo que nos decía la regla, es decir, si esto de acá lo multiplicamos por 3, nos va a dar este valor de aquí. Y así sucesivamente. Entonces, este ahora lo multiplicamos por 3
y nos va a dar este valor de acá. Y así vamos a ir haciéndolo sucesivamente y vamos a ver de que sí se está cumpliendo, por lo tanto estamos tratando con una sucesión geométrica. Entonces, 4 por 3 o 3 por 4 nos da 12, 3 por 12, 36, 3 por 36, 108 y así sucesivamente. Entonces, la razón ya no les están dando. Si no tuviéramos la razón, ¿cómo podríamos obtenerla? Fácilmente. En la sucesión aritmética, perdón, sí, en la sucesión aritmética lo que hacíamos era restar la operación inversa a la suma. Entonces acá lo que vamos a hacer la operación inversa a la multiplicación es la división. Entonces, si nosotros dividimos cualquiera de los valores posteriores por el valor anterior o entre el valor anterior, nos va a dar la razón. Es decir, si se dan cuenta ustedes, si dividimos 12 entre 4, nos da 3. Ahora, 36 entre 12 nos da 3. 108 entre 36 nos da 3. 324 entre 108 nos da 3. Entonces, de esta forma, nosotros podemos encontrar la razón si en dado caso no nos dieran ese dato en el ejercicio. Voy a borrar todo esto para que tengamos limpia la pantalla. Okay. Entonces, aquí nos está diciendo claramente que si multiplicamos cualquier valor anterior por 3, nos da el posterior. Dado este ejemplo, vamos a calcular nosotros, o sea, nos pide calcular el sexto término y el 18. Entonces, la fórmula es que el término en la posición n va a ser igual al término en la posición 1 por la razón elevada a la, posición menos 1. ¿Ok? Entonces, decimos que queremos encontrar primero el término que se encuentra en la posición 6. Entonces, para ello, nosotros vamos a ir sustituyendo cada uno de los valores en la fórmula. Y entonces decimos, el término, voy a habilitar el puntero. El término en la posición 6 va a ser igual a el término en la posición 1, que si nos damos cuenta, el término en la posición 1 es el 4, porque si nosotros vamos checando acá arribita, entonces este está en la posición 1, este está en la posición 2, este está en la posición 3, este está en la posición 4. Ay, perdón, salió medio chueco mi 4. Bueno, ahí está 4, luego en la posición 5, luego en la posición 6 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos analizar y darnos cuenta de que el término en la posición 1 pues es 4. Y este valor lo vamos a multiplicar por la razón igual ya no la dieron, que es 3, entonces va a ser multiplicado por 3 y ese dato va a estar elevado a la posición. ¿Cuál posición? Pues la que queremos encontrar, que es 6. Le restamos 1 y pues ese va a ser todo el resultado. Entonces, al nosotros hacer esta operación en nuestra calculadora o de forma manual, vamos a darnos cuenta de que el resultado es 972. Por lo tanto, el valor del término en la posición 6 es 972 y claramente es el que tenemos aquí. Entonces, quiere decir que esta fórmula pues obviamente se cumple. ¿Lo podríamos desglosar este ejercicio? Claro que sí. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues lo podríamos hacer de la siguiente manera. Permítanme. Aquí. Aquí, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues esto va a ser igual a 4 y vamos a multiplicar. Miren, aquí está diciendo que el 3 está elevado a la sexta posición y le restamos 1. Por lo tanto, es 3 a la 5. Entonces, 3 a la 5 es igual a multiplicar 5 veces el valor por sí mismo. Es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y así. Entonces, eso nos va a dar igual a 972. De esta forma lo podemos desglosar. El número de 3 va a ser el número de el exponente que nos están pidiendo. Y es decir, si nosotros agarramos nuestra calculadora o de forma manual y decimos 3 por 3, 9.
por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Y eso al final lo multiplicamos por 4 y nos da 972. O sea, eso es una forma solamente a modo de explicación para que ustedes lo hagan. Pero igual lo pueden hacer más rápido usando su calculadora científica o haciéndolo de forma manual, como ustedes lo vean. Es igual. Entonces, igual por si no quieren estar mucho con la calculadora, porque a veces igual se crea un mal hábito, pues se puede hacer de forma manual. Así, entonces agarramos nuestra libreta, nuestro cuaderno y empezamos a desglosarlo y obtenemos este resultado, que sería lo ideal, de hecho. Ahora, queremos calcular el término que se encuentra en la posición 18, pero aquí no la tenemos, aquí teníamos hasta la posición 6, porque si lo vamos haciendo uno por uno, o sea, ir multiplicando 972 por 3, vamos a obtener el término en la séptima posición, luego en la octava, novena y así sucesivamente, y nos va a llevar demasiado tiempo. Entonces, aplicando la fórmula, pues se llega al dato más rápido. Y decimos, el término en la posición n sería el término en la posición 18. Ok, va a ser igual al término en la posición 1, que habíamos dicho que es 4, multiplicado por la razón, que es 3, elevado a esa posición, que es 18, menos 1, según la fórmula, y esto nos da igual, si lo desglosamos igual, tendremos que multiplicar 18 veces 3 por sí mismo, y entonces nos daría, luego a multiplicarlo por 4, nos da 516.560.652. Entonces, de esta forma, aplicamos esta reglita para encontrar el valor de un término en cualquier posición que nosotros queramos. Bien, ahora el ejemplo base número 2 es sobre igual el tema de sucesión geométrica, pero aquí estamos encontrando la suma de n primeros términos. La fórmula es la que se muestra en rojo y el problema es el que está de nuestro lado izquierdo, donde tenemos la sucesión 4, 12, 36, 108, 324 y 972, el cual es la misma sucesión del ejercicio anterior para que no nos perdamos y podamos continuar con este tema, donde la razón igual no cambia, la razón es 3 y la explicación es la misma de que si multiplicamos cualquier valor anterior por 3 nos da el posterior. Pero acá nos están pidiendo calcular la suma de los primeros 6 y la suma de los primeros 18 términos. Ok, entonces lo vamos a hacer por separado. Y aquí, la fórmula nos dice que la suma de n términos va a ser igual al término en la posición 1 por 1 menos la razón elevada a la posición requerida entre 1 menos la razón. Entonces, la suma de los primeros 6 valores, que es lo que nos están pidiendo en primer lugar, o en primera parte, en la primera parte va a ser igual al término en la posición 1, que habíamos dicho es 4, multiplicado por 1 menos la razón, que es 3, elevada a la posición requerida, que es 6, aquí está 6, entre 1 menos la razón, que la razón pues es 3. Entonces, de acuerdo a esto, si hacemos esta operación nos da 1456. Igual lo podríamos hacer de forma manual. Y esto pues sería igual, obviamente, 4 por 1 menos, sería 1 menos, y aquí haríamos primero esta operación interna de multiplicar 6 veces 3 por sí mismo. Entonces diríamos 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Ahí está, 6 veces. Y después de esto, ya que tengamos esto, pues lo vamos a dividir entre 1 menos 3, que 1 menos 3 pues es menos 2. ¿Ok? Bueno, y de esta forma pues tendríamos los 1456. Ok, lo voy a borrar. Ahí está la forma directa. Entonces, si queremos encontrar la suma de los primeros 18 términos, va a ser igual a multiplicar igual el término en la posición 1, que es 4, por 1 menos la razón, que es 3, elevada
elevada a... se me fue. A la posición requerida, que es 18, entre 1 menos la razón. Y esto va a ser igual, al hacer esta operación igual, nos va a dar 258.280.423. Entonces, de esta forma nosotros podemos encontrar estos resultados. Ahora, los ejercicios de actividad que quedan son dos, similares al ejercicio anterior, donde nos piden calcular el valor de los términos solicitados de acuerdo a la siguiente sucesión. La sucesión es 5, 30, 180 y 1080. Aquí, si se dan cuenta, no nos están dando la razón. Pero la razón, como les había comentado, pues es fácil de obtener. Si no se acuerdan, les vuelvo a comentar de que es dividiendo el valor posterior entre el anterior. Es decir, 30 entre 5, el valor que nos dé va a ser la razón, porque al dividir 180 entre 30, igual nos va a dar ese mismo valor, y 1080 entre 180 nos va a dar ese mismo valor. ¿Cuál es? No les voy a decir, obviamente, pero de esta forma lo podemos obtener. Ahora, en este segundo ejercicio, aquí, bueno, este es el 2, van a obtener la suma de los primeros 10 términos de la sucesión. Y la sucesión, pues, es la misma, 5, 30, 180, 1080, y pues van a obtener la suma de los primeros 5 valores que nos están solicitando en este ejercicio. Ok. Y estos son los dos ejercicios únicamente que quedan como actividad. Igual, les comento, cualquier duda, pues me la pueden hacer saber por vía WhatsApp, tienen mi número igual, y hacer tratar de resolver los ejercicios porque es de vital importancia para que ustedes pues, puedan aprender y reforzar los conocimientos que estamos viendo sobre este tema. Porque después de esto vamos a ver algunos ejercicios aplicados pues a nuestra área que, bueno, a la materia de matemáticas financieras relacionados. Y después con ese otro tema que vamos a ver, que es el último, pues damos por finalizado el bloque número 2. Y ya posteriormente entramos al bloque 3, que ese sí está un poquito más cargadito, pero lo vamos a ir bien. Entonces, cualquier duda me lo pueden hacer saber. Saludos.